¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Información útil rumbo al proceso electoral del 2 de junio del 2024. Lo queremos acompañar con información consolidada sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la preparación y la realización de los actos previos a los comicios que desembocan en las elecciones del domingo 2 de junio. Y hay muchos temas, una enorme variedad de temas que es importante que usted conozca para que vaya más o menos calculando lo que está sucediendo y tenga más elementos para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, un asunto que sin duda está en el ámbito de lo más importante se refiere a lo que podría suceder en la elección de la Ciudad de México en el 2024. Parece que todavía está muy lejos, sin embargo, ya hay un proceso que está acelerado y que nos dice que la ventaja que representa para Morena gobernar las dos alcaldías más pobladas y por consecuencia las dos que tienen el más alto potencial de votos en la Ciudad de México, le permite al partido gobernante aspirar seriamente a retener el poder por otros 6 años más. Como lo advierten por lo menos 3 encuestas de diferentes consultores publicadas entre el cierre de julio y la primera quincena de agosto. Y habría que insistir con respecto a las encuestas, son simplemente una fotografía instantánea del momento en el que se realiza la encuesta y se toma la muestra. De aquí al momento en que empiecen las campañas o las precampañas o los registros de los candidatos, todavía pueden modificarse muchas percepciones y muchas estadísticas, pero esto es lo que hay y que podemos tomar como punto de partida y de referencia hacia lo que nos encontraremos en el futuro. Hay que tomarlas con las debidas reservas. Una fotografía instantánea puede ser muy buena, de muy alta calidad, o puede ser una fotografía con graves deficiencias, dependiendo del equipo que se use para realizarla y del fotógrafo que la tome. En el caso de las encuestas, haciendo una analogía, podríamos pensar lo mismo. Entonces, a lo mejor no, algunas no se ven con mucha claridad, pero vale la pena observarlas porque son un punto de referencia. Sobre esto, la influencia territorial de gobierno y electoral de Morena en casi 5 millones de habitantes y más de 4 millones de potenciales votantes en Ciudad de México serían esenciales para la ratificación de su triunfo en la disputa de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en junio del 2024. ¿Por qué? Bueno, pues pese a tener solo la administración de 7 de 16 alcaldías, Morena gobierna sobre el 52.59% de la población de la Ciudad de México y tiene influencia política directa en el 52.12% de los potenciales votantes en la capital del país. Esto con base en el Censo de Población 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y también con base en la lista nominal de electores. De acuerdo con el censo del INEGI, la Ciudad de México tiene 209.944 habitantes, 9.209.944 habitantes que la convierten en la segunda entidad federativa con más población de toda la República después del Estado de México. Por consecuencia, también de acuerdo con lo que está establecido en la lista nominal de electores potenciales, con cierre al 31 de julio del 2023, en la Ciudad de México hay 7.825.534 personas que tienen credencial para votar. Pues bien, mire usted, vea la tabla número 3. En esta tabla número 3 podemos ver cuáles son las alcaldías que en este momento está administrando Morena, cuál es la población en esas alcaldías y cuál es la lista nominal de electores de potenciales votantes. Usted ve, por ejemplo, 2 datos que son importantes tomar en cuenta. La alcaldía Gustavo A. Madero tiene 1.039.986 habitantes. Y en esa misma alcaldía, Gustavo A. Madero, hay uno de los padrones más altos de la República, con 1.173.351 habitantes. 1.173.351 habitantes. Este 1.173.351 habitantes es incluso mayor
que algunos estados de la República pequeños, como por ejemplo Colima o como por ejemplo el estado de Tlaxcala. Entonces, la alcaldía Gustavo Amadero es una de las más grandes del país. Como alcaldía es incluso equiparable a un pequeño estado de la República. Y si nos bajamos un poquito hasta Iztapalapa, va usted a observar que en Iztapalapa hay 1,835,486 habitantes y que su lista nominal es de 1,498,922 potenciales votantes. Esto significa que tanto Gustavo Amadero como Iztapalapa tienen el tamaño y tienen la densidad de población y tienen el potencial de votos incluso superior a varios estados de la República. Por eso Morena es tan fuerte, porque tiene las dos alcaldías que tienen más votación y más población en la Ciudad de México. Después ahí están el resto de las alcaldías que tiene: Venustiano Carranza, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Ixtacalco. Pero en conjunto, de acuerdo con la lista nominal de electores, ahí en esas 7 alcaldías hay 4,079,380 potenciales votantes, y en esas 7 alcaldías viven 4,844,412 personas. Este dato es importante si lo comparamos con las 9 alcaldías que tienen entre PAN, PRD y PRI. Si usted se fija, el PAN tiene directamente la administración de 5 alcaldías, el PRD tiene 2 y el PRI administra otras 2. En conjunto, si usted ve los números en cuanto a población y a la lista nominal de electores, se va a dar cuenta que ninguna se acerca siquiera al millón de habitantes. La que está más cerca es Álvaro Obregón, con 759,137 habitantes y con una lista nominal de potenciales votantes de 607,809 personas con credencial de elector. Esta descripción de la población y de los potenciales votantes en esas 9 alcaldías que controla la oposición nos dan la referencia concreta de que en la oposición solamente gobierna el 47,40% de la población y tiene influencia política y electoral sobre el 47,13%. Esto de entrada le permite a Morena tener una ventaja natural con respecto a la proyección que se hace rumbo a los comicios del próximo año. En particular, las proyecciones formuladas por la consultora regiomontana Massive Caller advierten que en una medición de principios de agosto, Morena estaría perfilado para ganar 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y como parte de este proceso, la ratificación de sus triunfos en las 7 alcaldías que actualmente administra, lo cual parecería que le resultaría razonablemente cómodo. Esto significa que Morena podría arrebatarle a la oposición 2 de las 9 alcaldías que el PAN y sus aliados ganaron en los comicios intermedios del 2021, lo que le daría una clara ventaja a Morena para dominar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Vamos a ver este ejercicio que hizo esta consultora regiomontana. Mire usted, aquí están las siete alcaldías que en este momento administra Morena. De acuerdo con la medición que hace Massive Caller, esta medición la dio a conocer el domingo 6 de agosto. De acuerdo con esta medición, todas las alcaldías que en este momento administra Morena, todas las retendría y las volvería a ganar en los comicios del año próximo. Y en todos los casos, los porcentajes que les atribuye Massive Caller a Morena en estas alcaldías son altos. Por ejemplo, 47 contra 25, 48 contra 23, 49 contra 23, 49 contra 21, 49 contra 22, 44 contra 28 y 43 contra 31, hablando de porcentajes de votaciones potenciales en Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Pero vamos a la siguiente diapositiva, la número 7, para que usted vea la diferencia. De acuerdo con la misma proyección que hace la misma consultora, aquí está usted viendo las 9 alcaldías que en este momento tiene la oposición,
Y vea, aquí hay dos datos muy interesantes. De acuerdo con lo que mide Massive Caller el 6 de agosto, la alcaldía Azcapotzalco podría perderla la coalición opositora, porque en el momento en que se hace el registro en esta encuesta, en Azcapotzalco, PAN, PRI y PRD tendrían el 30.5% de respaldo electoral frente al 43.6% que podría tener Morena. Y vemos también el caso de la delegación Cuauhtémoc, donde administra Sandra Chantal Cuevas Nieves, la muy controversial alcaldesa Sandra Cuevas. Bueno, ahí, de acuerdo con este sondeo, la coalición PAN-PRI-PRD tendría 32.1% de respaldo contra el 42.7% de respaldo que tendría Morena, es decir, 10 puntos de diferencia en favor de Morena. Este eventual triunfo de Morena en dos delegaciones que en este momento administra la oposición, como es el caso de Azcapotzalco y el caso de la delegación Cuauhtémoc, pues prácticamente estaría fortaleciendo y sellando la posibilidad del triunfo de Morena el domingo 2 de junio del próximo año. ¿Por qué? Pues porque ganaría 9 de 16 alcaldías, pero con la ventaja de que las 7 que actualmente tienen Morena las ganaría con cierta comodidad y le arrebataría 2 a la coalición opositora. Esto significa que también le daría ventaja a Morena en el momento de hacer el balance de la contienda por el gobierno de la Ciudad de México. Hoy salió, por otra vertiente, en agosto aparecen como sólidos aspirantes al triunfo en la Ciudad de México 2 personajes que han destacado en la vida pública de la capital del país. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, y la alcaldesa de Iztapalapa, la demarcación más poblada de la capital del país y más poblada que varios estados de la República, Clara Marina Brugada Molina. Esto se deriva, esta aparición que hacen ellos, diríamos de manera estelar en los sondeos hacia las elecciones del 24, se corroboran hoy con una encuesta que publica una encuestadora que se llama Encol, que hace encuestas para el periódico El Universal y que también hace encuestas para el periódico El País. Mire, rapidito para no pararnos mucho. En este primer juego que hace Encol con respecto a los potenciales contendientes por el gobierno de la Ciudad de México, pone a Omar García Harfuch, de Morena PT Partido Verde, y le atribuye en este momento al 14 de agosto del 2023, esta es la fecha en la que se publica esta encuesta, 14 de agosto del 2023, le atribuye a Omar García 53% de respaldo contra 39% del panista Santiago Tabuada, que potencialmente podría encabezar la alianza opositora, y pone en tercer lugar a Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano con un 8%. O sea, una amplísima ventaja para Morena y sus aliados si Omar García fuera el candidato contra Santiago Tabuada. Pero también si Clara Brugada de Morena fuera la contendiente contra Santiago Tabuada, de acuerdo con lo que mide Encol, también ganaría con un 52% contra 40%, y Salomón Chertorivsky tendría 8% en esta simulación de confrontación. Pero no son los únicos que han hablado sobre el tema. También con fecha del cierre del mes de julio del 2023, Consulta Mitofsky da a conocer su sondeo en la Ciudad de México y hace las pertinentes aclaraciones. Dice, por favor, nadie vea esto como un pronóstico del resultado de la elección, porque seguramente se equivocará. Claro, esta es la fotografía del cierre del mes de julio. De aquí a algunos meses puede cambiar en algún sentido, y eso sería natural, pero al cierre del mes de julio, Morena y sus aliados tendrían en la capital de la República 41.2% de respaldo contra 30.6% de apoyo de la coalición que encabezaría el PAN. Y otra medición para cerrar esta observación, esta es mucho más cerrada, la contienda, de acuerdo con el juego que hace Massive Caller de las coaliciones para la contienda para la jefatura de la Ciudad de México. Massive Caller mide el 2 de agosto, una medición que hizo el 2 de agosto, mide que Morena y sus aliados tendrían 39.8%,
39.8% y PAN, PRI, PRD tendrían 38.1%. Massive Caller plantea que habría un empate técnico porque el margen de error de su encuesta es de más menos 3.4%. Pero si usted observa, 2 de 3 dan una clara ventaja a Morena y también ventaja importante en varias delegaciones varias alcaldías de la ciudad capital. Y de esta manera le damos a usted un panorama de cómo va caminando la cuestión electoral rumbo a los comicios del próximo año, en particular en la ciudad más importante de la República, la ciudad capital. Gracias, por aquí nos encontraremos mañana con otro tema electoral en puntos y comas. Descansen, buenas noches.